Muy buenos días, amada familia Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día jueves 6 de julio. Vamos a ver la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 8, versículos 2 al 13, con el título El Dios soberano que usa la persecución para cumplir su misión. Si has estado asistiendo a la iglesia Antioquía por un tiempo, sabes que trabajamos en equipo en conjunto con la agencia misionera PGM, que fue fundada por nuestro pastor fundador y principal, el pastor Sung Gi Ho. Uno de los valores fundamentales de PGM es el valor de la diáspora. Y aquí en Hechos 8 encontramos el comienzo del movimiento de la diáspora. Dios usó la persecución para movilizar a su pueblo, aún en contra de su voluntad, para expandir su reino y para predicar el Evangelio de Dios, para llevar las buenas nuevas hasta los confines de la tierra. Y vimos en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice Jesús a sus discípulos, a sus apóstoles: pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre cada uno de ustedes. Y dice, ustedes serán mis testigos, empezando desde Jerusalén, que es el centro religioso judío, luego llegando hasta Samaria, y bueno, Judea, que es la región, podemos decir que el estado donde se encuentra Jerusalén, toda Judea, Samaria, que ya es tierra de los gentiles, y hasta los confines de la tierra. Y aquí vemos entonces cómo el Evangelio se va expandiendo poco a poco. Como les dije, Dios usa la persecución, y pues en caso de nuestras vidas no necesariamente es la persecución. Para algunos de nosotros que venimos de Centro Sudamérica, venimos a los Estados Unidos buscando una mejor vida, o algunos huyendo de delincuencia, algunos huyendo de la pobreza. Pero no importa qué es lo que nos impulse, lo que nos empuje a movernos, Dios, en fin, es el agente principal y soberano que nos mueve como piezas de ajedrez en este mundo para cumplir sus propósitos perfectos. Nos veremos en el pasaje de hoy cómo Dios usa la persecución de los primeros cristianos para expulsar a los cristianos de Jerusalén, para que luego lleven el Evangelio a diferentes regiones. Dice la palabra empezando en el versículo 2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Dice en el versículo 3, y Saulo, uno de los que estaban ahí aprobando la muerte de Esteban, Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Saulo, que tenía una pasión para la religión judía, que perseguía a la iglesia sin saberlo, estaba siendo utilizado como un instrumento en las manos del Dios soberano para expulsar a los cristianos a diferentes lugares. Y nosotros sabemos muy bien que este mismo Saulo, que expulsó a los cristianos, al final llegó a ser un cristiano él mismo y fue uno de los más grandes misioneros en la historia cristiana. Sigue la palabra en el versículo 4. Entonces, esta persecución de Saulo y otros líderes religiosos judíos que obliga a los cristianos a dispersarse por todo el mundo, la diáspora. Dice en el versículo 4. Pero los que fueron esparcidos, los que fueron dispersados, los que fueron enviados o empujados, expulsados, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Nos vemos la mano soberana de Dios, porque los primeros cristianos se quedaron en Jerusalén y la gran mayoría eran judíos. Dios quería que los gentiles escucharan las buenas noticias. Dios quería romper las barreras culturales y lingüísticas y quería llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra, hasta las naciones. Entonces Felipe, uno de los primeros diáconos que encontramos en Hechos 6, Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo.
Felipe era un gentil convertido al judaísmo, pero que luego fue convertido al cristianismo. Entonces, Felipe, por ser un gentil, no fue así como que muy bien recibido por los judíos. Entonces, para él era lo más lógico, lo más conveniente, huir del centro judío y llegar a un lugar gentil. Y como les dije, porque Felipe era un gentil, pero que se había convertido en cristianismo, él entendía ambas culturas. Primero se convirtió al judaísmo y luego al cristianismo. Entonces él entendía a los judíos, pero él también entendía a los gentiles y era un perfecto candidato para ser un misionero. Entonces, pero vemos que él no fue un apóstol, sino que simplemente fue un diácono. Dios nos llama a predicar el evangelio, no importa si seamos diáconos o ancianos o pastores o seamos miembros regulares, corrientes de la iglesia. Todo cristiano tiene la responsabilidad, el privilegio de compartir el evangelio. Entonces Felipe llega a Samaria, a una región gentil, a predicar el evangelio. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Entonces, esta predicación poderosa estaba acompañada, venía bien acompañada del poder del Espíritu Santo, de prodigios y de señales, de milagros. Dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Se veía el poder, el Evangelio, el poder del Espíritu Santo obrando y haciendo milagros. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Vemos en la iglesia primitiva cómo se predicaba el evangelio fielmente y valientemente, y cómo se acompañaba la predicación del evangelio con el poder de Dios. Muchos que creían equivocadamente que Simón el mago tenía el poder de Dios por poder hacer cosas sobrenaturales. Simón mismo se convierte al cristianismo. Bueno, se bautiza y veremos en el pasaje de mañana, quizá lo más probable es que esta conversión o este bautismo no fue algo genuino, no fue algo de corazón, no fue algo real, sino algo muy superficial, que más bien Simón quería para él mismo poder, quería más magia, quería el mismo poder que tenían estos primeros cristianos. Veremos que Dios confirmaba la predicación del evangelio con estas grandes obras milagrosas, con estos prodigios y señales. Pero volviendo al punto principal del pasaje de hoy, hermanos, es que Dios es soberano y Dios, que quiere que los gentiles sean alcanzados con el evangelio, usa cualquier medio posible, incluso la persecución de su pueblo, algo que a nadie le gusta, pero que Dios en su amor, en su infinita sabiduría y en su deseo para glorificar su nombre, usa para esparcir a los primeros cristianos, así llevar el evangelio a las naciones hasta los confines de la tierra. Hermanos, Dios sigue obrando de esa manera el día de hoy. Nosotros aquí en la iglesia de Antioquía somos de diferentes países latinoamericanos. Venimos personas de México, de Guatemala, de Honduras, de Costa Rica, de Colombia, del Ecuador, de muchos países centro y sudamericanos. ¿Por qué? Buscando el sueño americano, porque nosotros quisimos llegar aquí. ¿Cuántas personas no lograron cruzar y llegar a este país? ¿Por qué ustedes sí? ¿Y por qué tantas personas no?
¿Y por qué llegaron a la iglesia Antioquía? ¿Pura coincidencia? ¿Pura casualidad? Yo creo que no. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Él nos quiere usar como misioneros, como evangelistas, como cristianos que predicamos las buenas nuevas de Cristo Jesús hasta los confines de la tierra. Y para muchos de nosotros algún día Dios nos va a llamar a regresar a nuestros países. Ahí no termina la historia, ahí empieza, hermanos, esta aventura misionera, la cual Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Así que oremos para empezar el día de hoy. Dios, ayúdame a ver tu mano soberana sobre toda mi vida. Ayúdame a aprovechar todas las oportunidades que tú me das para poder prepararme y ser capacitado para luego regresar a mi país, a donde quiera que tú me llames, a ser un fiel mensajero de tu glorioso evangelio. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada familia Antioquía.